Hola, bienvenidos a Triari Audio Experience, el podcast de tecnología e innovación más escuchado en la industria del real estate en América Latina. Presentado por Andrés Leal, CEO de Triari, fundador y cofundador de Colombia y México PropTech. En este podcast encontrarás una mezcla de entrevistas con emprendedores, influencers, inversionistas, desarrolladores inmobiliarios y expertos sobre innovación, tecnología y estrategia inmobiliaria para ayudarte a crecer en tu negocio, así como ideas nuevas y actuales que grabamos originalmente para esta experiencia. ¡Prepárate! Bienvenidos a Triari Audio Experience, un nuevo podcast que traemos para la industria en América Latina desde Triari. Hoy con un súper invitado especial que conocí casualmente por LinkedIn, por un post del LinkedIn. Así que los que son profesionales en América Latina usen LinkedIn porque uno encuentra cosas muy importantes de la industria del real estate y de la industria PropTech. Y hoy no nos quedamos atrás en este nuevo episodio, los que nos escuchan en Spotify, en Apple, pero los que nos están viendo en YouTube, pues hoy estoy seguro que van a poder aprender y ver de manera única y de manera experiencial este podcast con Alfonso Medina, CEO de Madelón. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Todo bien, gracias. ¿Tú? Bueno, aquí con frío en Bogotá, espero que donde tú estás, ¿dónde estás, Alfonso? Ahorita en Los Ángeles, que Estás en Los está Ángeles. súper el clima, todos los días verano. Pero hoy ¿Qué? en la noche vuelo a Denver, que creo que sí está un poco más frío ya. Qué envidia que Alfonso está ahí en Los Ángeles, pero bueno, vamos a hablaros de un tema muy importante, el cual he venido compartiendo con ustedes en algunos podcasts y en algunas presentaciones en América Latina, y hoy vamos a hablar de cómo aplicar la tecnología en el desarrollo inmobiliario. Y Alfonso, que nos va a contar ahorita de su background, nos va a contar realmente cómo se aplica esto en desarrollo inmobiliario, porque algunos desarrolladores inmobiliarios, Alfonso, te cuento, en Triari nos preguntan, venga, ¿y cómo aplico tecnología en mis construcciones o en mi modelo de negocio? ¿Cómo puedo llevar realmente al siguiente nivel mi core de negocio, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de desarrollo inmobiliario, cómo la tecnología está siendo aplicada desde la concepción hasta la comercialización. Pues, Alfonso, me gustaría que te presentaras con nuestra audiencia, con los que nos están escuchando y los que nos están viendo en YouTube. ¿Quién es Alfonso Medina? Claro, Andrés. Pues yo soy Alfonso, nací en Texas, y luego ya crecí en México. Estudié arquitectura, en el TEC de Monterrey y tuve la oportunidad de irme de intercambio a Barcelona. Estuve ahí 6 meses estudiando bajo un gran arquitecto ahí, que fue donde realmente me nació la pasión por la arquitectura. Y cuando regresé a Monterrey otra vez a la escuela, como que me aburrí un poco. Tuve la oportunidad de empezar a construir dos casas para venta. Entonces me lancé a hacer eso, dejé de estudiar un año, empecé a construir estas dos casas estando todo el día en los terrenos, ¿no? Básicamente hice ahí 2, 3 planos, pero la mayor parte del trabajo se hizo en el sitio. Ya ves cómo se hace en Latinoamérica, todo es muy artesanal todavía, ¿no? En el tema de la construcción. Hice eso, regresé a graduarme, pero como que me encariñé mucho con la gente y el equipo de construcción y decidí seguirlo haciendo. Entonces, aunque regresé a estudiar, seguí desarrollando y todo fue como creciendo ahí muy orgánico al final del día. Después de 2 casas hice 4, 6, luego un desarrollo de 18 y así me fui siguiendo. Y después de unos años tuve la oportunidad de hacer una maestría en SciArc, aquí en Los Ángeles, de hecho, en urbanismo. Y ahí ya me vine a vivir a Los Ángeles, abrí una oficina aquí y fue un poco donde mi conceptualización en temas de desarrollo inmobiliario pues cambió, ¿no? Que podías tener mucho más impacto con lo que estabas haciendo, mucho más allá pues de la arquitectura. Pensar un poco más en el built environment, en cómo el impacto de cada desarrollo en una colonia, en la ciudad, en los usuarios, ¿no? Como que mi proceso se hizo muchísimo de la gente, o sea, de pensar
en todo este proceso de cómo se diseñan y se construyen los proyectos y después cómo se habitan. Tuve una costumbre de siempre tener una oficina o mi oficina en donde estaba construyendo los proyectos. Entonces, pues, la oficina siempre se iba moviendo, básicamente era como una oficina nómada un poco, pero así estábamos muy cerca pues, de la gente que estaba construyendo, Chévere. y que básicamente pues vas aprendiendo del proceso, ¿no? Es un, pues como medio un loop de información, ¿no? En donde tú generas información, pero al mismo tiempo te están generando información que vas aprendiendo de eso. Y al mismo tiempo estar ahí muy presente también pues en entregar cada uno de cada una de las casas o cada uno de los departamentos que íbamos desarrollando y estar en continua comunicación pues con quien los habita, ¿no? Y aprendiendo de eso. Entonces nos tocó vivir muy de cerca como ese tema pues de comunidad siempre y se hizo algo pues muy importante en nuestro trabajo. Creo que, digo, algo que no me gusta de la profesión de la arquitectura es que es como esta obsesión con una imagen que está congelada en un solo segundo, en donde muchos arquitectos como que y me acuerdo muy específicamente de haber estado haciendo prácticas en una oficina en Santiago de Chile, y el arquitecto con el que estaba haciendo las prácticas, un arquitecto muy reconocido chileno, nos invita a los de la oficina a una conferencia que estaba dando, ¿no? Ya llegamos a la conferencia y empieza a hablar un poco de la fotografía en la arquitectura y cómo él planeaba todos sus proyectos alrededor de dónde lo iban a tomar la fotografía y qué tan importante era eso y para poder salir en una revista. Yo estaba así como, wow, o sea, que no puede ser, ¿no? Entonces para mí se hizo como todo lo contrario. Para mí se convirtió en algo en donde lo que más nos gusta en lo que desarrollamos es que la gente tome ownership, como que lo conviertan en algo suyo. Que al final pues no son viviendas donde nosotros vamos a vivir, son viviendas donde alguien más va a vivir y alguien más lo tiene que hacer suyo, ¿no? Entonces, básicamente, después de estar 5 años aquí en Los Ángeles, me mudé a Nueva York, abrimos una oficina allá, con Joseph Ruiz, que fue el director de la oficina. Y en cuanto llegamos a Nueva York, hicimos varios concursos que ganamos. Entre ellos, uno fue un proyecto en Boston, que era para hacer vivienda en uno de las regiones como con muelles ahí de Boston. Y como que por lo mismo de que nuestra práctica siempre ha estado muy ligada a procesos, tanto constructivos como procesos de cómo la gente habita, y realmente no hacemos nada que no sea vivienda, ¿no? Toda nuestra práctica es diseñar, construir y vender vivienda. Este proyecto Boston lo hicimos pensando mucho en como una estructura de concreto, pero que todo lo demás fuera medio modular y muy flexible, en donde la gente... Que si no estoy ¿Perdón? mal, Alfonso, fue el que vi en LinkedIn, que me llamó la atención, que tienes por ahí una imagen, la vamos a estar compartiendo para que la vean ustedes, los que están en YouTube, los que están escuchando en Spotify o en Apple, pues los invitamos a ver este podcast en YouTube con Alfonso Medina. ¿Por qué se dieron cuenta o cuál era la visión de traer esta nueva estructura modular que ya viene en manufacturing, creada desde las plantas o desde las bodegas que usualmente conocemos en América Latina? ¿Cuál fue el concepto de traer ya un Lego al sitio del proyecto, Alfonso? De hecho, en ese proyecto en específico no era tanto el tema de prefabricado, sino era todo lo contrario. Era un poco, a ver, ¿qué es lo que hemos aprendido de Latinoamérica, ¿no? En el tema de autoconstrucción. Como que en México en específico, algo que siempre me ha llamado mucho la atención es el tema de vivienda formal y vivienda informal, y que también lo vi mucho en Colombia, ¿no? El hecho de cómo la vivienda informal, o que podemos llamar informal, que empieza de una manera informal, en donde hay mucha autoconstrucción, termina siendo una vivienda con barrios muy formales.
porque la gente lo fue desarrollando, ellos estuvieron involucrados en todo el proceso, les costó mucho trabajo, duró años, conocen mucho pues, a toda su comunidad, a sus vecinos, porque todos participaron como en la construcción de esos proyectos, a diferencia de la vivienda que era muy formal, que en México pasó mucho en años recientes, en el tema de estas empresas que se ponían a desarrollar proyectos de 5,000 casas a 3 horas afuera de la ciudad y terminaban abandonadas. Es como ese contraste en que la vivienda informal termina siendo muy formal y la vivienda formal termina siendo súper informal, ¿no? Entonces el tema de autoconstrucción fue algo muy, muy importante en tema de siempre vamos necesitando diferentes cosas en términos de nuestra vivienda a través del tiempo, ¿no? Ahorita me decías que acaba de nacer tu hijo, ¿no? Entonces no hay una vivienda que se adapte para todos, ¿no? Como que esa era básicamente nuestra idea. Entonces, en este proyecto era mucho la idea de flexibilidad y que tú pudieras ir adaptando tu vivienda conforme pasa el tiempo. Y bueno, básicamente, paralelamente, seguimos desarrollando vivienda. Llegamos un poco al tope, no diseñábamos para clientes, solamente diseñábamos lo que nosotros estábamos desarrollando, pero llegamos al tope del lado económico, que ya no podíamos seguir desarrollando a escala más grande solo nosotros, ¿no? Y la verdad es que pues nunca trabajé para ninguna empresa desarrolladora, todo fue ahí ir aprendiendo a partir de medio cometer errores, ya ves que es la mejor manera de aprender. Entonces ya empezamos a participar en algunos concursos para edificios más grandes, ganamos algunos, tuvimos la oportunidad de aprender ya a otra escala, lo que es el diseñar, el estar involucrados en construcción de edificios más grandes, el ver, pues, qué tan impráctico es el tema de construcción al final del día en proyectos a grande escala, ¿no? Como que ves la empresa, o sea, tú ves el negocio del desarrollo inmobiliario o el negocio de construcción, y el negocio de construcción es uno de los más grandes del mundo, y es de los pocos negocios que se han ido haciendo menos productivos a través del tiempo, ¿no? Y lo interesante, Alfonso, es que es uno de los sectores menos productivos, pero que aún sigue siendo rentable, ¿no? Y sigue teniendo utilidades en el negocio. Y hay una frase que me gusta citar, que me gusta compartir, Alfonso, y es, ¿qué pasa si empezáramos a hacer esas pequeñas mejoras en los procesos de desarrollo inmobiliario o de desarrollo de cualquier tipo de activo de la industria? Si logramos hacer esas mejoras pequeñas que realmente no tienen que ser realmente complejas ni sofisticadas, yo creo que mejorarían no solo la productividad, sino las utilidades y los retornos de los proyectos. Claro, digo, imagínate que el negocio de la construcción representa el 13% del GDP global, que en el 2021 debe ser aproximadamente 92 trillones de dólares. Entonces, de las industrias más grandes del mundo y que es menos productiva a través de los años, ¿no? Entonces, no hace mucho sentido. Pero bueno, básicamente vimos a gran escala un poco como los problemas en eso. Y después, digo, seguimos trabajando en Nueva York, algunos proyectos en diferentes ciudades como Denver y así. Se nos acercó un inversionista queriendo hacer un proyecto para renta en México, que no sé si en Colombia es común, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el 93% de los edificios multifamiliares se desarrollan específicamente para renta. En México, la mayor parte de los nuevos desarrollos se hacen para venta. Para vender, correcto. Sí, para vender, y ya el 50% de esas unidades son compradas por inversionistas para rentar. Pero a través del tiempo se convierte algo complicado en el aspecto de que dentro de un edificio el 50% de los que viven ahí son dueños, el 50% están rentando.
los dueños que rentan sus departamentos, pues no les importa tanto el estado del edificio, porque al final del día, pues son números, ¿no? Entonces nos acerca un inversionista de que, oye, quiero hacer vivienda en renta en México. Entonces ya nos pusimos a ver un poco qué podría ser algo viable, porque al final del día la razón por la que no hay es porque no hay financiamiento, ¿no? Al final del día, si estás hablando de intereses al 9%, 10%, pues no hay manera de hacer rentable un proyecto pues, para renta. Entonces empezamos a analizar diferentes modelos y terminamos con hacer una mezcla entre co-living y vivienda mucho más flexible. Y ya diseñamos un edificio que era una estructura, o sea, básicamente lo que habíamos hecho en Boston, lo trasladamos acá y lo construimos, que era una estructura de concreto. ¿En qué ciudad, Alfonso? ¿Fue en Ciudad de México? Esto fue en Tijuana. En Tijuana, ok. Esto fue en Tijuana, que es un mercado súper interesante porque al final del día, por el tema de estar en la frontera, tienes rentas un poco dolarizadas, porque mucha gente trabaja en Estados Unidos, pero vive en Tijuana, entonces son rentas relativamente altas para hacer en México, pues con costos de construcción en México. Y que Tijuana, para mí, digo, las veces que he estado en Medellín, por ejemplo, es extremadamente similar. Wow. Desde su topografía, clima, pues obviamente los traumas que vivió como ciudad durante ciertos periodos de violencia y cómo de ahí resurge en todos los temas, ¿no? Cultural, de gastronomía y demás. Tiene muchas similitudes. Y bueno, total, construimos el edificio. Para nosotros fue súper interesante porque fue como estar diseñando y construyendo realmente un laboratorio de vivienda, ¿no? Acabas de decir algo que me encanta, Alfonso, y es algo que compartimos con nuestros clientes en consultoría en tecnología e innovación, es el laboratorio. Eso que tú acabas de decir me parece muy importante porque los desarrolladores, los promotores, deben empezar a entender que y ya vamos a ir al tema de la tecnología, cómo se conecta la tecnología con esto, es empezar realmente a crear pequeños laboratorios dentro de los proyectos inmobiliarios, dentro de su estructuración de proyectos, dentro de su arquitectura, dentro de su comercialización. Creo que esa es la palabra clave para empezar a identificar oportunidades dentro del desarrollo tecnológico de los proyectos, ¿no? Entonces creo que esa palabra que tú acabas de decir, clave, laboratorio. Claro, y es algo que hacemos mucho, por ejemplo, en nuestros proyectos de venta, siempre 1 o 2 unidades las hacemos muy experimentales en tratar de empujar lo que no es comercial, lo que no es común. Unidades súper chicas que sean pues muy accesibles, ¿no? Que a la gente, nosotros diseñamos mucho a partir de una proforma. No diseñamos a partir de poner ahí un lápiz en papel y ponernos creativos. Todo sale a partir de números, módulos. Al final del día somos arquitectos, pero sabemos que si logramos bajar los costos de construcción o el costo del desarrollo, vamos a poder ofrecer un mejor producto y más económico para nuestros clientes, ¿no? Y siempre es el objetivo. Total que se construye este edificio en Tijuana, en donde había desde co-living, entonces haz de cuenta que son departamentos con 4 recámaras, cada una con su baño y rentan por recámara, compartiendo una sala, comedor, cocina. Hay otras unidades que son estudios de 40 metros cuadrados, que básicamente eran pues 4 muros, piso, techo. Hay una tiny house, hay un loft, o sea, nos pusimos a experimentar ahí de todo. Lo terminamos, varias áreas comunes, ¿no? Lo terminamos y la verdad es que el edificio fue haciendo solo lo que nosotros queríamos que pasara, ¿no? De una manera muy orgánica se fue haciendo una comunidad increíble dentro del edificio, ¿no? Porque al final estaba diseñado para un sector demográfico de gente joven, y viven, haz de cuenta, como si fuera una casa muy grande con 40 cuartos, en donde todos conviven, son muy abiertos, muy parte de una comunidad. Que Alfonso, para que tú que estás en los Estados Unidos,
algo de lo que hemos venido viendo nosotros desde Triari, digamos, en lo que leemos y lo que está pasando a nivel de multifamily en Estados Unidos en particular, es realmente cómo se le da vida a estos proyectos de multifamily en los Estados Unidos a través de las comunidades, ¿no? Esas comunidades que tú estás conversando, que pues parte del concepto de co-living se ha desarrollado en los últimos años en todo el mundo, pero creo que algo que es una palabra clave en esta conversación que estamos teniendo, Alfonso, es el concepto de comunidad. ¿Cómo logramos, no solo en proyectos co-living o en senior living, sino como en otro tipo de proyectos de vivienda, el desarrollador debe comenzar a preocuparse realmente en cómo la concepción del proyecto debe estar también conceptualizado en esa comunidad que va a vivir ahí, ¿no? Cómo van a interactuar, cómo van a vivir, cómo van a jugar dentro del proyecto los niños, cómo el entorno urbano se complementa, ¿no? Yo creo que esa palabra clave de comunidad empieza a tomar mayor relevancia hoy después del COVID o después de la pandemia en el desarrollo de todos los proyectos. Claro, no, el tema de los niños es súper importante, ¿no? Te digo que siempre el tener nuestra oficina en los proyectos que íbamos entregando y el ver cómo la gente los iba habitando, los iba usando, se convirtió en algo súper importante. Entonces, en nuestros proyectos casi siempre tratamos de, al menos en México, que el proyecto gire en torno de como de un corazón, de un área verde, en donde para mí lo más importante, lo que demuestra que el proyecto fue un éxito, es básicamente que las puertas estén abiertas. O sea, que la gente se sienta lo suficientemente segura para que sus puertas estén abiertas y los niños entren, salgan, bajen, como que eso es lo que le da vida, lo que realmente hace pues una comunidad, ¿no? No puedes forzar el tema de comunidad. Al final, al mismo tiempo que estábamos terminando este proyecto, yo decidí, pues, si realmente quería entender y ver bien en qué situaciones vivía la gente y qué otros modelos podíamos hacer. Agarré todas mis cosas en Nueva York, las metí a una bodega y me quedé básicamente con una maleta, y mi plan era ser como nómada un año para experimentar diferentes edificios de co-living en diferentes países o diferentes ciudades, vivir a través de Airbnb para vivir en departamentos de otra gente, porque al final en Nueva York el 95% de los millennials viven con alguien más, ¿no? Viven con roommates. Y los que no viven con roommates, la mayoría están forzados a poner la segunda habitación en Airbnb para poder cubrir la renta, Gastos. ¿no? Entonces, dije, bueno, va a ser una muy buena manera de estar pues en contacto directo con quien quiero hacerle un producto. Pues ese año se convirtió en 3 años, en donde básicamente viví de una maleta. Bueno, ¿y ¿no? te gustó estar de nómada digital, Alfonso, o no? Sí, la verdad fue una experiencia increíble. Después de un tiempo como que sí extrañaba mucho mis libros, yo creo que es lo que más así de, están ahí en una bodega, ¿no? Pero fue un proceso de gran aprendizaje. Tuve la oportunidad de vivir en co-livings en Tokio, visitar algunos en Lisboa, por ejemplo. ¿Y qué pues fue lo que más te llamó la atención de esa experiencia? Digamos, ¿qué identificaste como valor en estos proyectos en los que estuviste viviendo, Alfonso? Pues algo muy interesante que creo que las primeras compañías que empezaron a hacer el tema de co-living, que son al final empresas operadoras, Correcto. no son desarrolladores. No son desarrolladores. Ajá. Como que yo tenía una diferente conceptualización, ¿no? La mayoría de estas empresas eran, vamos haciendo comunidad y vamos ofreciéndole comunidad a nuestros usuarios, y por el otro lado los desarrolladores era un tema de vas a tener más ingresos. Entonces es un producto súper atractivo porque puedes incrementar el NOI por tal vez 30%, ¿no? Y para mí como que desde un principio fue un tema de con este producto puedes ofrecer rentas más bajas, que es algo súper atractivo para gente joven, ¿no? Entonces, lo que veía en estos co-livings es que, por ejemplo, en Nueva York, estás hablando que una recámara valía $1,900, ¿no?
con, sí, servicios incluidos Ajá. y amueblado. Pero lo que pasaba es que la mayoría de la gente lo usaba nada más como un punto de llegada a la ciudad. Llegaban, vivían ahí 6 meses y vámonos a un departamento normal ya con roommates, ¿no? Entonces, para mí fue cómo podemos convertir pues, eso más en un producto que la gente pueda vivir, ¿no? Que se convierta en una casa. Entonces, total, cuando estábamos terminando este edificio, pues no teníamos ni idea de realmente cómo operarlo, ¿no? Y en varias conferencias y así fuimos conociendo al que ahora es nuestro socio, Dane, que era uno de los cofundadores de Roam. Roam fue la primera empresa como muy diseñada para nómadas en levantar venture capital. Que fue muy visionaria en esa época, pero es un producto que hubiera sido perfecto para época COVID, pero antes haz de cuenta que tenían espacios en Tokio, Bali, Londres y así, ¿no? Pensando que podían crear una red para que la gente se fuera moviendo en sus edificios. Entonces creo que fue una visión ahí un poco adelantada El timing. a su época. Sí, así es. Oye, Alfonso, pero ahí quiero que conectes en qué momento en este proceso de desarrollo en México y empezaste a identificar en tus experiencias de vivir en el mundo como nómada digital, ¿cómo empiezas a conectarte con la tecnología? Ahí Porque, haz de cuenta que exactamente en ese momento que nos asociamos, lanzamos Madelon y básicamente la idea fue, o sea, el objetivo y la misión nunca ha cambiado, es democratizar la vivienda. Queremos que todo el mundo pueda tener una vivienda digna en una ciudad. Porque si no vivimos en ciudades, la verdad es que, digo, todos los temas que tenemos con la sustentabilidad del planeta pues, se va a acabar, ¿no? de Entonces, acuerdo, el tema es como que llegamos a la realización de puedes diseñar y construir diferentes productos para diferentes sectores demográficos. Y ahí la palabra clave un poco es productos, ¿no? Entonces empezar a ver todo como un producto. Entonces nosotros lo que estamos haciendo a través de la tecnología es básicamente productizing el proceso de desarrollo de bienes raíces. Entonces, ahí fue el tema como la mayoría de los edificios en esa época de co-living se estaban haciendo remodelaciones en edificios existentes. Y era buen negocio. Como que dijimos, si los construyes desde cero, va a ser mejor negocio todavía, pero le vas a ofrecer un mejor producto a quien lo está habitando. Ya con eso nos lanzamos. Obviamente el tema de co-living para nosotros era nada más como un primer paso para poder probar el modelo de hacer productos muy, muy específicos. Y ya en Nueva York empezamos a desarrollar la plataforma con la idea de todos los proyectos, básicamente, estás reinventando la rueda, ¿no? Porque los desarrolladores normalmente contratan a un arquitecto para ver qué se puede hacer en un terreno, ¿no? Para ver el potencial de un terreno, analizar uso de suelo y demás. De ahí ya decides si haces una oferta o no, si compras el terreno, ya total, contratan al arquitecto. Y el arquitecto, pues como su profesión es ser creativo, pues se pone creativo e inventa un edificio que normalmente está fuera del presupuesto, ¿no? O en el límite o fuera de acuerdo, del presupuesto. Como arquitectos siempre queremos que las cosas vuelen o de acuerdo. ya sabes. De ahí ese proyecto que es único se lo pasan a un ingeniero para hacer toda la estructuración. De ahí a una empresa de construcción que nunca ha visto ese proyecto en específico, que normalmente no alcanzan a entender todas las complicaciones que puede haber en obra y demás. A presupuestar y de ahí sacan un presupuesto que normalmente pues, es bastante más alto
de lo Él que, se había estimado. del estimado. Y hay el otro día estaba viendo un número que se me hizo una locura, en donde el número de proyectos que se entregan en Estados Unidos, proyectos comerciales, que se entregan con un sobrecosto y con retrasos es como el 90%. Pero el Increíble esa cifra. porcentaje de costo sobre lo que debió haber costado es ridículo, es mínimo el 30%. Mira, sí, McKinsey estima que el proyecto comercial de desarrollo en promedio en Estados Unidos es entregado un 80% sobre costo y con 20 meses de retraso. O sea, Increíble. imagínate tú esa estadística, ¿no? Entonces, Wow. para nosotros eso va muy ligado a, claro, pues estás haciendo un proyecto único, ¿no? Es un proceso de aprendizaje en cada proyecto. Entonces, para mí lo que te decía hace rato, de cada proyecto vamos aprendiendo y es ir mejorando el producto, pero es ir desarrollando el mismo producto al final del día. Entonces empezamos de ahí, crea módulos, crea productos. De hecho, en nuestra oficina nos mudamos al interior de una fábrica ahí en los Brooklyn Navy Yards que se llama Full Stack. Súper interesante porque Wow. ellos construyeron el edificio más alto, bueno, en esa época del mundo modular, que es un edificio que está al lado de un estadio ahí en Brooklyn, que al rato ahí te comporta. Súper, súper interesante, ¿no? Y ya, pues un proceso de aprendizaje de estar adentro de una fábrica, entendiendo la metodología de producción. Y al final del día no es que haya tanta tecnología en el desarrollo, porque lo que se convierte es que es construcción dentro de una fábrica. Lo más interesante es que es estandarizar todo, pero estandarizar así hasta el más mínimo detalle, ¿no? Como un carro. Como un carro, pues al final del día no vas a llegar con Tesla y decirle, oye, quiero que me diseñe, que me construyas este carro. No. Entonces, ahí para nosotros fue, a ver, nuestra manera de realmente crear impacto aquí a largo plazo y en el usuario es no nosotros desarrollar el proyecto, porque otra vez, nosotros, si nos ponemos nosotros a desarrollarlo, vamos a estar limitados en la cantidad de edificios que podemos hacer al año, sino crear una plataforma para que los desarrolladores desarrollen junto con nosotros. Ya de ahí fue naciendo pues un poco la plataforma que llamamos RedTech, que es Real Estate Development Technology. Aquí quiero hacer una pausa porque quiero contextualizar lo que acaba de decir Alfonso, que hemos venido compartiendo, o los que me han escuchado en las conferencias o en los podcasts, sobre el concepto de neodesarrolladores. Y en algunas podcasts anteriores donde hemos conversado sobre fintech, hemos hablado sobre neobancos y yo Alfonso, te conté en la previa, vine desarrollando este concepto de neobancos, pero en el sector del real estate, de neodesarrolladores. Y es principalmente la definición de desarrolladores inmobiliarios que usan la tecnología en todo el proceso de diseño, implementación, estructuración, la parte financiera, la comercialización. Empiezan a usar la tecnología como un aliado, como ese vehículo que les ayuda, como tú decías, a crear productos estandarizados, que empiezan a crear productos enfocados en el cliente, empiezan a enfocar no solo productos para tener retorno o utilidades, sino a empezar a crear productos diferenciadores en el mercado inmobiliario. No es para todos, y estos neodesarrolladores, Alfonso, y los que nos están escuchando, vienen con otras habilidades como las de Alfonso, que empiezan a identificar que la tecnología, y necesariamente su partner no es un ingeniero o un arquitecto, sino que puede ser alguien de tecnología, y empiezan a diseñar o a conceptualizar otro modelo de negocio alrededor del desarrollo inmobiliario. Puede ser de activos de vivienda, puede ser activos comerciales, etcétera, etcétera. Pero lo que acaba de decir Alfonso, y lo vamos a hablar rápidamente en estos últimos minutos, Alfonso, creaste esta plataforma RedTech, que las vamos a estar compartiendo aquí los que están viendo en YouTube. ¿Cuál es el detrás de RedTech? ¿Cuál fue el propósito principal, Alfonso? ¿Y qué feedback te ha dado el uso de la plataforma en el desarrollo de proyectos?
Claro, digo, y para mí obviamente este era un mundo totalmente nuevo. Yo soy arquitecto, desarrollador de toda mi práctica y ahora tenemos un CTO, pues nuestras conversaciones son súper Me encanta diferentes. escuchar esto, Hemos me encanta levantado, escuchar esto, Alfonso. sí, hemos levantado capital de inversionistas, el siguiente round, o sea, cómo vas planeando una startup es súper diferente a cómo planeas un edificio, pero es algo muy emocionante porque al final del día, para mí es como la única manera de poder crear un impacto muy positivo, ¿no? Hay que entender que al final vivimos en un mundo súper exponencial y en donde hay muchísimas oportunidades de crear esto y de tener pues un impacto en nuestras ciudades. Ahorita, por ejemplo, lo que hace la plataforma es que obviamente en Estados Unidos es un país donde existe mucha data, ¿no? En algunas ciudades más que otras, pero definitivamente mucho más que en México y supongo que Colombia, ¿no? Pues básicamente lo que hace la plataforma ahorita es que cualquier desarrollador puede poner una dirección y el costo del terreno y la plataforma ya te genera todo lo demás, ¿no? En el primer paso te dice, ok, la zonificación del predio es R3, y que básicamente todo se maneja a partir de limitantes como FAR, ¿no? Que eso cualquier desarrollador lo puede encontrar en línea. Pero de ahí un desarrollador normalmente tendría que contratar a un arquitecto para decirle, ok, en este terreno que mide tanto, podrías construir 10,000 metros cuadrados, ¿no? Y altura máxima de tantos pisos. Nuestra plataforma ya te genera eso, ¿no? Ese es en el primer paso. Segundo paso, como todo está pensado a partir de módulos, el algoritmo automáticamente ya te saca un plano. O sea, el algoritmo acomoda los módulos que caben en ese terreno y te genera pues un layout, básicamente. De ahí, como tenemos nuestros partnerships, nuestras sociedades con las fábricas, tenemos los costos de ellos, de los costos duros, hard costs de cada ciudad que se van metiendo a la plataforma y te generamos ya aproximadamente construir, el costo total de construcción va a ser esto. Luego, por lo mismo de que hay mucha información, tenemos una API que jala, haz de cuenta que en ese barrio en donde estás tú calculando tu proyecto, te dice, en los últimos 6 meses se han firmado estas rentas. Entonces, las rentas Wow. aproximadas son de aquí a acá. Nuestro algoritmo te dice, proyectamos que este edificio que abre en 1 año y medio se puede rentar en esto. Entonces ya te está poniendo un precio de renta por unidad, En este básicamente. caso, entiendo, Alfonso, que la plataforma está enfocada para hacer multifamily. No, básicamente puedes calcular multifamily, pero Ok. nosotros por el momento no queremos construir multifamily porque la mayoría de los proyectos que se construyen son multifamily, ¿no? Entonces, por lo Sí, mismo de estar haciendo algo diferente, nos sí. estamos enfocando en otros productos Ok, que ok, ok. primero podamos ir creciendo, perfeccionando el modelo y de ahí ya nos vamos Ok. a A la multifamily. O sea, operación. el objetivo a largo plazo sí es multifamily. Ahorita estamos trabajando en 3 diferentes productos. Uno que llamamos el ODU, que es Optimized Dwelling Unit, que es básicamente ahí un poco parecido, no sé si has escuchado el tema de los ADUs, que es Accessory Dwelling Unit, que en California y ahorita, por ejemplo, en cualquier terreno que sea unifamiliar, la gente en su jardín puede poner una estructura de 100 metros cuadrados, Oh, ¿haz de sí, cuenta? sí, sí, lo conozco. Ajá. Entonces, básicamente, nuestro ODU son módulos de 40 metros cuadrados que Mm. contienen su propio baño y una cocineta. Entonces, ese es un modelo, porque ese para nosotros es un modelo en donde por ser unidades chicas, va a ser una renta más accesible para la gente, pero la renta por metro cuadrado pues, es algo muy accesible para el desarrollador, ¿no? Estamos empezando con eso. Uno de nuestros inversionistas de Denver, al ver la plataforma, dice, no, esto está increíble, quiero hacer vivienda súper accesible. Ya sea para, como que empezó un poco en un principio, cómo hacemos vivienda para homeless, Wow. terminó Alfonso, siendo, qué pena que te interrumpa ahí, pero es que este es un tema complejo y en el mundo, las cifras ahorita en Estados Unidos y en América Latina de homeless y de las personas que cada vez en los países no tienen acceso a la vivienda por el costo de las ciudades grandes como Nueva York, Ciudad de México, Bogotá, Barcelona.
cada vez es más complejo acceder a vivienda, no solamente para comprar, sino para alquilar. Los costos, yo estoy viendo ahorita unas cifras en San Francisco o en Nueva York, subió un 30%, solo en Miami un 30% subió los valores de comprar vivienda. El mercado obviamente está muy hot en Estados Unidos en ciertas áreas, pero eso también genera un efecto dominó en el acceso a la vivienda y yo creo que plataformas como lo que ustedes están haciendo empieza a hacer un cambio realmente en el mercado, ¿no? Empieza a ser disruptivo porque se dan cuenta que el mercado empieza a tener este tipo de necesidades por factores económicos, etcétera, etcétera. Pero estas plataformas como la de ustedes empieza a cambiar otra perspectiva desde el punto de vista, lo que veo yo, social, cómo logramos integrar a esas personas que hoy no tienen acceso o no tienen esa accesibilidad a la vivienda, ya sea en renta o compra. Claro, no, es una locura, como dices. Yo creo que el tema de comprar una vivienda ya está muy lejos para mucha gente, ¿no? Pero el tema de no poder rentar una vivienda, ¿no? Porque está lo típico que vemos de un homeless que tal vez está en una casa de campaña en la calle, que hoy en día en Los Ángeles es una locura porque ves calles y calles llenas de casas de campaña, ¿no? Pero ese es una parte de esa población. Hay otra parte de esa población que es al final gente que tiene un trabajo, muchos estudiantes que viven en sus carros. O sea, al final del día, es algo, o sea, no puede ser que en un país como Estados Unidos no haya acceso a la vivienda cuando estás estudiando y estás trabajando. Entonces, básicamente se convirtió en eso, en vamos haciendo vivienda en Denver para estudiantes que sean housing insecure. Y housing insecure significa que básicamente no saben dónde van a vivir en 2 meses, ¿no? Y estamos ahorita desarrollando justo ese proyecto en Denver. Y para nuestra plataforma creo que es algo súper importante, el vivienda, supportive housing, básicamente, que es un mercado que queremos atacar en Los Ángeles también. Increíble, increíble ese propósito. Y Alfonso, yo te quiero felicitar porque creo que eres un ejemplo, tú y tu equipo, ya hablando que un arquitecto habla del CTO, y eso me encanta porque eres un ejemplo para tanto el desarrollador pequeño que nos está escuchando, el desarrollo inmobiliario que está en México o en Paraguay, en Uruguay, en España, pero el desarrollador inmobiliario grande, el corporativo, que empieza a escuchar empresas como las tuyas, como Madelón, empieza a generar un cambio de mentalidad, un cambio de mindset en la industria. Yo creo que parte digamos, de que hoy estés aquí en nuestro podcast, Alfonso, pues me llena de alegría de escuchar ese tipo de experiencias y que se están ejecutando hoy, que son realidades, no es por allá fantasía o magia, sino que ya hay otros conceptos de negocios alrededor de la parte social, la parte tecnológica y la parte, tú lo has dicho, de producto enfocado a las comunidades que están demandando este tipo de desarrollos inmobiliarios. Me gustaría, para terminar, Alfonso, que nos contaras 3 insights de lo que has aprendido como arquitecto sobre tecnología. ¿Qué te ha traído la tecnología a ti? ¿Qué aprendizajes te ha traído? ¿Qué lecciones te han hecho como, wow, no pensé que pudiéramos hacer esto? Digo, básicamente es difícil pensar que vamos a la escuela por tantos años, que no dormimos tantas noches, y al final del día, mínimo en México, es muy poco lo que te enseñan del lado de finanzas, del lado de negocios, mucho menos del lado de tecnología, ¿no? Pero De para mí, acuerdo. como que algo que es clarísimo es que vivimos en el mejor mundo que ha existido en ciertas maneras por el acceso que tenemos a la información, o sea, el acceso que tenemos a la educación, el acceso que tenemos, pues, como dices, ¿no? Hace rato LinkedIn, me mandaste un mensaje, conectamos. Y realmente así puedes conectar con quien sea. Nueva York es algo muy interesante porque cualquier persona te va a dar 10 minutos. Tal vez no te van a dar 1 hora, pero cualquier persona te van a dar 15 minutos. Entonces, el poder acercarte a quien sea, el aprender de otras personas, creo que para mí eso ha sido algo sumamente importante, ¿no? Rodearme de gente de la que constantemente estoy aprendiendo y que tienen otros perfiles. Pues digo, a través de la tecnología vas viendo el Caterra,
por ejemplo, ¿no? Nuestro negocio no es un negocio que se solucione a través de solo meterle capital, ¿no? Hemos visto los casos en donde por más capital que tengas o un capital limitado como WeWork, no es el camino a seguir, ¿no? Estamos en un negocio que es un poco más lento y es un poco ir iterando y paso a paso ir aprendiendo. Entonces, que es un poco lo que decía en el principio, todo es un feedback loop. Es como cada paso que vas haciendo va informando al paso anterior, ¿no? Entonces, mucho el enfoque en ese tipo de aprendizajes. Pues sí, básicamente eso. Pues hoy con Alfonso Medina, CEO de RedTech y de la plataforma Madelón. Creo que es la empresa es Madelón y la plataforma es RedTech. ¿De acuerdo, Alfonso? Pues les vamos a estar compartiendo aquí algunos insights durante la conversación. Estoy seguro que ha sido muy valioso hoy, Alfonso. Gracias por estar hoy en Triari Audio Experience. Y al final hacemos una pregunta a nuestros invitados. No tienen que ver nada con real estate ni con tecnología. Y es para que las personas que nos están escuchando y nos están viendo, Alfonso, te conozcan más. Y es la siguiente pregunta, así que abróchate el cinturón porque aquí va. No nos vas a poner nervioso, Alfonso. Si pudieras desarrollar hoy un proyecto en América Latina usando RedTech y con tu equipo, ¿en qué ciudad te gustaría desarrollarlo y por qué? ¿En qué ciudad? Yo creo que definitivamente en Ciudad de México, porque es de las urbes más complejas que existen. De hecho, estamos desarrollando un par de proyectos ahí, y ves lo complejo que es en todos los aspectos, ¿no? Para mí fue un aprendizaje ahí porque compramos dos terrenos y básicamente pues compras el terreno y ves que al lado y enfrente todos los edificios tienen 5 pisos, ¿no? Entonces ya lo compramos ahí haciendo nuestros números y todo, 5 pisos, perfecto, los gestores si se puede, no sé qué, aunque ves que el uso de suelo es para 3 pisos. No, se puede hacer 5 pisos. Y ya a través del tiempo ir viendo todos los problemas que pasaron cuando fue el terremoto, cambios de gobierno y así, y el ver el tema de qué tan ligado está a corrupción. Al final del día, todo el tema de desarrollo inmobiliario también en la Ciudad de México. Entonces, para nosotros la idea de hacer esta plataforma es porque queremos convertir a los inversionistas en desarrolladores. Hay una gran cantidad de capital asociada a bienes raíces que no está en desarrollo inmobiliario, que solo se dedica a comprar edificios existentes. ¿Por qué? Porque el desarrollar edificios nuevos es súper problemático. De acuerdo. Entonces, para nosotros es como que es el objetivo, el poder, porque la única manera que vas a poder reducir el costo de la vivienda es a través de crear más vivienda. Es lo típico de cualquier negocio, ¿no? Oferta y demanda. Entonces, para nosotros, el incrementar la oferta exponencialmente es el objetivo y queremos hacérselo más fácil a la gente. Más en una ciudad tan compleja como la Ciudad de México. Si lo logras hacer ahí, si aprendiste ahí, pues lo puedes aplicar a toda Latinoamérica, yo creo. Hoy con Alfonso Medina, CEO de Madelón, estamos dando finalización a este podcast con muchos insights, una conversación muy profunda sobre los conceptos que hoy Alfonso, CEO de Madelón, nos los ha traído desde Estados Unidos y Alfonso, ha sido una charla impresionante. Creo que me llevo yo también muchos insights de lo que están haciendo ustedes en Estados Unidos. Me parece muy valioso y de la visión y el propósito que tienen detrás del uso de la tecnología y el desarrollo, como lo dijiste, de productos diferenciadores enfocados a las necesidades reales del mercado. Hoy un espacio apasionante, compártalo. Les dejo la pregunta en YouTube para que nos cuenten ¿cómo creen ustedes que será el futuro del desarrollo inmobiliario? Déjenos sus comentarios en YouTube. También lo pueden dejar en nuestras redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, después de esta apasionante conversación con Alfonso Medina. Pues Alfonso, muchas gracias hoy por estar en Triari Audio Experience, en nuestro podcast, que estoy seguro que muchos van a estar comentando y compartiendo este podcast contigo. Un gustazo, Andrés. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Les enviamos un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio con un nuevo super invitado en la siguiente sesión.
Un abrazo, bye.